Bienvenidos al Palau de la Música Catalana, una de las joyas más deslumbrantes del modernismo, diseñado por Lluís Domènech i Montaner. Su fachada nos recibe repleta de mosaicos, arcos y esculturas únicas. Al cruzar el umbral, subimos por la majestuosa escalera de honor, donde el mármol, el bronce y las balauastras de vidrio amarillo nos anticipan la elegancia de este templo de la música. Llegamos a la primera planta y la vista es sencillamente impresionante. Nos encontramos en la gran sala de conciertos, el corazón del auditorio, rodeado por el icónico patio de butacas y una iluminación deslumbrante. A diferencia de otros teatros de la época, Domènech i Montaner concibió este espacio como un enorme invernadero de cristal, bañado de luz natural durante el día y envuelto en colores cálidos que lo convierten en cada actuación en una experiencia mágica. Retomamos las escaleras para subir a la segunda planta y la vista desde aquí arriba es sencillamente deslumbrante. La perspectiva del anfiteatro nos regala una panorámica perfecta de todo el espacio y su famosa lámpara central. En los laterales del escenario destacan los imponentes caballos alados que representan la cabalgata de las Valquirias de Wagner, un homenaje de piedra a la fuerza de la música universal. Los coloridos vitrales llenan de luz natural cada rincón del recinto, culminando en el escenario donde se alza el majestuoso órgano de más de 3.000 tubos. Ubicándonos desde el propio escenario junto al piano, apreciamos las 3 plantas del auditorio tal como lo ven los músicos. Un encuadre único que contrasta al girar la mirada hacia el escenario y su deslumbrante claraboya. En el hemiciclo del escenario destacan las 18 musas de relieve rodeadas del trencadís, que parecen emerger de la pared tocando distintos instrumentos. Esta fotografía de la época nos recuerda que desde su inauguración en 1908, el Palau ha sido un gran punto de encuentro cultural y musical de Barcelona. Y a lo largo del pasillo, los bustos de ilustres compositores, directores y figuras de la música rinden homenajes a quien han hecho grande la historia del Orfeó català y del propio edificio. Al salir de la sala nos guarda la impresionante terraza exterior con sus famosas columnas recubiertas de mosaicos y flores. Un espacio lleno de luz, junto a las rejas de hierro forjado y los techos decorados, demuestran la maestría artesanal del modernismo. Y para poner broche de oro a la visita, nos adentramos en su espectacular cafetería, ubicada en el antiguo vestíbulo principal. Sus arcos de ladrillo visto, bóvedas recubiertas de cerámica y capiteles florales crean un ambiente acogedor único para relajarse. Es un edificio imprescindible que sigue enamorando a Barcelona y al mundo entero. Si te ha gustado el recorrido, suscríbete al canal, dale a me gusta, déjame tu comentario. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo a todos y a todas.